creído en ese poder que no se toca ni se ve. Por eso vamos a cantarle hoy al Espíritu de verdad para que Él se mueva sobre nuestra vida. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se ve.
Señor, por nosotros y adorarle día y noche allá en los cielos. Padre, gracias por esta mañana, porque tú has bendecido mi vida, has bendecido a mi familia y me tienes aquí en tu casa. Sé que tú estás gozoso porque estoy en el lugar donde debo estar. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Yo quiero hablar con ustedes hoy acerca de algo, acerca del propósito de Dios y decirle que el propósito de Dios es fiel. Así se llama el mensaje que tengo o que Dios ha dado para compartir a la iglesia. El propósito de Dios es fiel. ¿Cómo es el propósito de Dios? Es fiel. Y vaya conmigo a segunda carta a los Corintios y vamos a leer una porción de la escritura para poder avanzar en nuestro tema del día de hoy. Hoy quiero hablarle a tu vida, a tu corazón, y quiero que de aquí salgas diferente a través de la palabra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Si usted lo tiene, dígame un fuerte amén y vamos a leerlos todos. Sí, y por reverencia a la escritura nos colocamos de pie un momento, es un solo versículo lo que vamos a leer. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Miren lo que dice la escritura. Dice más, a Dios que, fuerte, fuerte, ayúdeme a leer, más a Dios que, el cual nos lleva como en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de qué, de su conocimiento. Una vez más a Dios que, gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de qué, de su conocimiento. Puede sentarse. Padre, gracias por tu palabra. Sé que está bendecida y sé que será de gran bendición para nuestra vida. A mí me gustaría que me colocaran este mismo versículo en la versión, la palabra de Dios para todo, porque quiero mirar algo aquí y es donde vamos a centrar nuestro tema. En esta mañana vamos a compartir que el propósito de Dios es fiel. En la palabra de Dios para todos dice de la siguiente manera, no sé si ya lo tienen, lo tenemos, para mirarlo de esta manera. ¿Y cómo dice la escritura? Dice, demos gracias a Dios. ¿Qué dice que hay que hacer? ¿Demos qué? Demos gracias a Dios, quien por medio de Cristo nos lleva siempre en su ¿qué? Desfile ¿qué? Triunfal. A través de nosotros, esparce por todas partes el conocimiento acerca de Él, como si fuera una suave ¿qué? Fragancia. Diga conmigo, yo soy el encargado. Repita duro, diga, yo soy el encargado de esparcir la fragancia de Dios. Bendita sea la gloria. Tremendo trabajo tenemos nosotros de esparcir la fragancia del Señor. Pero quiero decirte algo, dice, el cual nos lleva siempre en triunfo, o nos lleva en su caravana triunfante, como dice la palabra de Dios para todo, ¿cierto? Dice que siempre nos lleva en su desfile triunfal. Quiero decirte algo en esta mañana poderoso y quiero que lo atesores en tu corazón. Tú eres una persona victoriosa. Te lo voy a repetir. Tú eres una persona victoriosa. Ahora, pero déjame quitarte tus cualidades un momento. No por lo que sabes, no por tus intelectos, no por tu sabiduría, no por tu astucia. Tú eres triunfal porque Cristo está contigo. Te lo voy a volver a repetir. Tú eres triunfal o eres un triunfador porque Cristo está ¿qué? Contigo. Ahora, levanta tu mano conmigo en señal de fe, aunque hay mucha gente que critica esto. Yo quiero que tú levantes tus manos en señal de fe y digas, yo soy un triunfador porque Cristo está conmigo. No temeré a la muerte, al peligro, al odio, al rencor, a la crisis, porque sé que yo estoy en victoria. Gloria sea al Señor. Ahora, el Señor nos habla de triunfo y verdaderamente nosotros somos triunfantes. Pues los únicos que peleamos una batalla sabiendo el resultado somos nosotros en Cristo Jesús. El resultado es que siempre vamos a vencer, siempre vamos a ganar, pero también vamos a estar metidos en medio de lucha, en medio de problemas, en medio de circunstancias, pero vamos a avanzar. Y déjame recordarte algunas cosas. Yo creo que Dios, el Dios que tú tienes, el Dios que yo tengo,
es el mismo Dios de Daniel. 3 lo creyeron. Yo creo que el Dios que yo tengo y el Dios que tú tienes es el mismo Dios de Daniel. Ahora, en ninguna parte de la Biblia muestra que Daniel no fue echado al foso de los leones, pero sí salió victorioso del foso de los leones. Ahora, lo que dice la Escritura es que tú vas a ir siempre en triunfo en Cristo Jesús. Te lo voy a repetir. La Biblia dice que tú siempre vas a ir en triunfo en Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que nunca, ojo, que nunca vayas a llegar al foso de los leones. Ahora, aunque estés en el foso de los leones, te levantarás en victoria. La Biblia también muestra de 3 hombres que fueron lanzados al horno de fuego. Dios en ninguna parte, o la Escritura en ninguna parte, dice que estos hombres no fueron lanzados al horno de fuego, pero sí dice la Escritura que fueron librados del horno de fuego. Ahora, Dios va a permitir, ojo, escuche bien, Dios muchas veces va a permitir que tú y yo pasemos por circunstancias, pasemos por necesidades, pasemos por de pronto aflicciones, pasemos por algunos momentos que de pronto no queremos vivir. Pero no es porque Dios sea malo, sino porque Dios quiere mostrarte su gloria. Te lo voy a repetir, Dios quiere mostrarte su gloria. Otra vez te lo voy a decir, Dios quiere mostrarte su gloria. Ahora, Dios saca al pueblo de Israel, escuche bien, Dios saca al pueblo de Israel, lo saca de Egipto, tierra de esclavitud, pero Dios no lo lleva enseguida a la tierra prometida. Lo primero que hace es llevarlo al desierto. Y el desierto, ¿qué tipifica? Escasez, ¿cierto? Angustia, necesidad. ¿Cierto que sí? Pero escuche esta parte. Cuando el pueblo pasó por el desierto, al pueblo no le faltó nada porque estaba con Dios. Tú puedes estar en el desierto, pero si estás con Dios, nada te va a faltar. Puedes ir al desierto, pero si Dios está contigo, nada te va a faltar. Incluso llega un momento donde Moisés ve tanto la gloria de Dios, ve la majestad de Dios en el desierto, que Moisés en un momento expresa una frase que a mí me impacta. Moisés dice, en la escritura queda registrado que él dice, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Cuando uno mira el contexto, hermano José, uno mira que Moisés estaba en el desierto. Ahora, pero Moisés prefería estar en el desierto con Dios que estar en la tierra que fluye y leche y miel sin Dios. Hay muchos de nosotros que a veces queremos estar en la tierra de abundancia, en la tierra de prosperidad y estar incluso sin Dios. Moisés no era así. Los hombres entendidos, las mujeres entendidas, saben que la abundancia sin Dios en algún momento trae tristeza, en algún momento trae dolor, en algún momento trae aflicción, pero el desierto, estando con Dios, trae gozo y trae victoria. Amén. El desierto con Dios trae gozo y trae victoria. Y es mejor estar en el desierto con Dios que estar en la abundancia sin Dios. La Escritura dice que es mejor un bocado seco en paz que manjares en casa de rencilla. Usted se imagina que usted se pueda comer grandes banquetes, pero que no ha podido tragarse de pronto la comida cuando está peleando. O tiene que dejar la comida botada porque hubo un conflicto, una pelea. Y yo no sé qué tiene la rabia, pero cuando uno coge rabia, por lo regular se le quita el hambre. Y el hambre de pronto desaparece y la rabia es más grande. Y pasa muchas veces que incluso dejamos la comida. Pero es mejor tener un bocado seco en paz. Porque ahí hay algo, hay armonía, hay gozo. Pero siempre Dios va a tener algo para responder y para dar en medio de la paz. Las casas que son casas de armonía, dice la Escritura que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. No te preocupes si estás pasando un desierto. No te preocupes si de pronto estás pasando un mal momento. Ahora te quiero decir algo en esta mañana. Los malos momentos en Dios son preparación para una bendición. Te lo voy a volver a repetir porque creo que 2 lo entendieron. Los malos momentos en Dios, pastoras, tiene algo. Son la preparación que Dios hace para una bendición.
Por lo regular, cuando tú pasas por una crisis, algo maravilloso va a pasar. Cuando tú estés pasando por un momento de necesidad, algo extraordinario va a suceder. Primero, siempre la fe es probada para Dios darte algo maravilloso y grande. Quiero recordarte que cuando más oscura o entre más oscura es la noche, es porque más rápido o más cerca está la mañana. Después de la tempestad, Cristo envía bonanza. Hay un pasaje de la Biblia, hoy solamente te los voy a mencionar, no te los voy a poner a buscar. Hay un pasaje de la Biblia que nos muestra a nosotros algo. Jesús invita a sus discípulos a pasar al otro lado de un lago. Y cuando ellos van en la barca, Jesús se acuesta a dormir. Yo sé que usted conoce esa historia. Pero dice la Biblia que se levanta una gran tempestad. Escúcheme, Jesús iba para el otro lado, pero el otro lado había algo que hacer. Iba a suceder algo extraordinario. Iba a suceder algo glorioso. Y cuando algo maravilloso está por pasar, el enemigo se va a levantar. Se levanta una gran tempestad, se levanta un gran viento. Dice que la barca se estaba negando, se estaba hundiendo, pero Jesús estaba durmiendo. Diga conmigo, los que confiamos en Jesús, aunque la barca se esté hundiendo, podemos dormir tranquilos. ¿Usted cree eso? David lo dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir, ¿qué? Confiado. La confianza te hace vivir tranquilo. La confianza en Dios te hace dormir tranquilo. Si estás perdiendo el sueño, no lo estás conciliando, es porque aún te falta confiar en el Señor. Y es tiempo de que afirmes tu confianza en el Señor. Jesús duerme, los discípulos no. Los discípulos están asustados. Los discípulos están atormentados, Mario. Y llega un momento que a mí me llama la atención, que ellos salen corriendo a despertar a Jesús. Ahora, Jesús se despierta, pero no veo que Jesús se levanta corriendo. No veo que Jesús se levanta. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No. Jesús se levanta lo más tranquilo. Le dice, mira, Señor, no tienes cuidado que nos anegamos. La barca se está hundiendo, está sucediendo esto. Pero Jesús me impacta lo que le dice a los discípulos. Él les dice, hombres de poca fe. Porque es que nosotros muchas veces lo que vemos son las circunstancias, pero no vemos al Dios que es más grande que las circunstancias. Y cuando tú ves las circunstancias y no te enfocas en Dios, tenlo por seguro que en vez de Dios alabarte, te va a decir, hombre y mujer de poca fe. Y yo creo que aquí hay hombres y mujeres que no son de poca fe, sino que son hombres y mujeres con una fe enorme, una fe que traslada montaña, una fe que cuando ellos hablan las cosas suceden. Yo le estoy hablando a hombres y mujeres de fe, a hombres y mujeres que confían en Dios. Ahora Jesús primero lo exhorta y le dice, hombres de poca fe. Pero después le habla al mar, después le habla al viento y dice la Escritura que se hizo grande, ¿qué? Bonanza, y pasaron al otro lado. La palabra que Dios te ha dado se va a cumplir. Escúchame bien, la palabra que Dios te ha dado se va a cumplir porque salió de la boca de Dios. Tú solo tienes que creer y caminar en pos de ella. Y cada vez que se te dé una palabra, el enemigo se va a levantar para que dudes del poder de Dios. Pero diga conmigo, no lo voy a permitir. Ahora, se hace grande bonanza y dice la Escritura, y pasaron al otro lado. Pero impresionante, cuando llegan, lo primero que se encuentran, dicen que es el endemoniado de Gadara. Este endemoniado era un hombre que tenía azotado. Este hombre le tenían miedo. Escúcheme, al hombre le tenían ¿qué? Miedo. Pero cuando el endemoniado vio a Jesús, los demonios le tenían miedo a Jesús. Tú eres más que vencedor. Tú eres más que victorioso porque Cristo está contigo. Los demonios comenzaron a gritar. Jesús liberta a este hombre y este hombre estaba en su cabal juicio. Pero Jesús le da una misión y le dice, ves y háblale a los de tu casa. Yo estoy seguro que la gente debió escuchar, pastora, porque este era un testimonio reconocido en el pueblo. Era un testimonio reconocido en el sector, donde alguien que vivió mucho tiempo atormentado, ahora estuviera hablando del poder de Dios.
Ahora, el que en un tiempo fue endemoniado, ahora era el portador de la palabra. Ahora era el encargado de esparcir la fragancia de quién, del Rey de Reyes y Señor de señores. Él dice que él ahora, dice que a través de nosotros esparce por todas partes el conocimiento acerca de él, como si fuera una suave ¿qué? Fragancia. Usted sabe lo que está diciendo esa palabra. Usted es ese portador. Dios ha hecho algo maravilloso en ti. Habla de eso maravilloso que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, mira, cada vez que nosotros queremos o Dios dice que va a hacer algo con nosotros, lo primero que se va a levantar es una tempestad, se va a levantar una crisis, se va a levantar un problema, se va a levantar la familia, se va a levantar muchas cosas en contra con tal de que no se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Y si nosotros miramos un poco la historia, vamos a encontrar de que verdaderamente esto que estoy diciendo es palabra fiel y palabra de Dios. Cuando uno mira la historia de José, uno ve cómo Dios da un sueño a la vida de José, ¿cierto? Pero como en José había un propósito divino, diga conmigo, propósito divino. Por haber un propósito divino, los hermanos lo odiaban. Y mucha gente no gusta de ti por el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Mucha gente no tolera la gracia que Dios ha puesto en tu vida. Y mira lo que pasa. Los hermanos de José se levantan en contra de José, ¿cierto? Pero ellos quieren matarlo, pero Dios no permite que lo mate. Y te quiero decir algo, el enemigo no te va a matar si Dios no lo permite. Te lo voy a volver a repetir, el enemigo no te va a matar si Dios no lo permite. Ahora, pero van a suceder cosas en tu vida. Y escúchame, van a suceder cosas en tu vida que tú no vas a entender, pero están en el propósito de Dios. Hay cosas que van a suceder en tu vida que tú no vas a entender, pero sí están en el propósito de Dios. Incluso a veces vas a pensar que Dios no está contigo. Vas a pensar que Dios te ha abandonado, pero no, estás en el propósito y en el diseño que Dios ha preparado. José pudo haber pensado, pastora, de que Dios lo había abandonado. José pudo haber pensado de que José no estaba en los planes ni en el propósito de Dios. Por todo lo que José vivió. Los hermanos lo odian, los hermanos lo quieren matar, pero no lo matan, sino que lo venden como esclavo. Lo que ellos no sabían es que al venderlo como esclavo, lo estaban acercando a donde Dios lo quería llevar. Ellos lo vendieron, pero no sabían que lo estaban acercando a donde Dios lo quería llevar. Hay gente que te va a traicionar y la traición que hicieron contigo te está acercando al diseño y al propósito que Dios ha establecido contigo. Así que la traición no lo veas como traición, verlo como la liberación. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como la liberación. Dios tenía que liberar a José de los hermanos para poder cumplir el propósito. Y Dios te va a comenzar a quitar gente de tu lado. Permíteme y te comunico esto. Dios tiene que quitar personas, algunas personas de tu vida. Así como Dios le quitó a los hermanos a José, porque tenía un propósito, tenía un plan. Entonces, la traición, mira lo que sucede, ubica a José en el lugar donde Dios lo quería. Dios lo quería en Egipto. Ahora usted dice, pastor, pero lo llevó a la casa de Potifar. Sí, ahí va la parte del plan de Dios. El hombre se acomoda. Y aquí entra el peligro cuando uno se acomoda. A veces nos acomodamos en algo y comenzamos nosotros de pronto dejar de ver el propósito que Dios tiene en nosotros. El hombre se está acomodando, el hombre se siente tranquilo, tiene un buen cargo como esclavo, pero Dios no lo llamó para ser esclavo. Y hoy tengo una palabra profética para tu vida y es que Dios a ti no te ha llamado para ser esclavo. Dios no te llamó para ser cola, te llamó para ser cabeza. Dios te puso a ti en lugares de honra. Y mira lo que sucede. Este hombre, José, cuando está en lo más cómodo, pasa algo. Dios levanta o permite que se levante algo. Esta mujer quiere hacer algo con José, pero yo sé que Dios conoce la integridad de José.
como también conoce la integridad tuya. Kelvin, la mentira del esposo de Potifar, podríamos pensar que era algo atroz, pero lo que yo veo en la Biblia era que era el propósito de Dios para llevarlo a la cárcel. Ahora, la mentira de esta mujer llevó a José a ubicarse en el lugar donde Dios lo quería. Usted no se ha dado cuenta que ha sido estratégico. La mentira de esta mujer lo que hace es llevar a José al lugar donde Dios lo quería. Dios lo quería en la cárcel. Ahí conocería al copero, ahí conocería al panadero. Pero parece que la vida de José fuera para atrás. Ahora, si uno mira, uno dice, José va retrocediendo. Pero en los planes de Dios, José va avanzando. En tus planes es probable que tú pienses que estás retrocediendo, pero en los planes de Dios tú estás avanzando, porque el propósito de Dios es fiel. Te lo dije, el propósito de Dios es fiel. Tal vez estás viendo reversa en tu vida, pero Dios te está avanzando. El problema es que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y tú dirías, yo lo hubiese hecho así, pero a la forma como tú lo haces no le sirve a Dios. A Dios le sirve a la forma como Él lo diseñó. Y Él sabe por qué lo hizo. Escuche. Llega el hombre a un estado ahora, no solo de ser esclavo, pastora, ahora es un preso, esclavo y preso, señalado como abusador. Tremendo. ¿Qué vas a hacer Dios? No solamente para liberarlo, sino para limpiar su buen nombre. ¿O no? Porque el hombre fue acusado por abusador. Su imagen se había dañado. Bueno, era un esclavo, pero también tenía un agravante. Ahora estaba señalado como abusador. Ahora Dios no solo tenía que liberarlo de la esclavitud, sacarlo de la cárcel, sino limpiar su nombre. Pero como nosotros tenemos un Dios fiel, sabemos que en Cristo siempre tendremos victoria. Y Él nos hace desfilar en su caravana triunfal. Él nos hace a nosotros caminar en su caravana, ¿qué? Triunfal. A Dios no le cuesta nada. Sabía la integridad de José, conocía la integridad de José. Esperó el tiempo preciso y ahora atormenta a Faraón. Tormenta a Faraón y sale José a flote, el que puede interpretar el sueño. No solo puede interpretar el sueño, hermana Celia, sino que también sabe cuál es la estrategia para que el mal que venía sobre Egipto no lo acabara. Cuando José presenta la interpretación, presenta la estrategia, yo sé que fue Dios quien puso en el corazón de Faraón que José era el que debía gobernar. Ahora, el que un día fue esclavo, el que un día fue acusado, el que un día fue vendido, ahora estaba sentado en el lugar más importante después de Faraón. ¿Sabes qué me llama la atención? Que la escritura dice en una parte, dice cuando José habla con los hermanos, no sé si el que está en control me ayuda, José suelta una palabra tremenda con los hermanos. Él les dice, mire, ustedes pensaron mal conmigo, pero Dios lo encaminó para bien. Y para esto me trajo Dios, para ponerme por padre de Faraón. Para ponerme por qué? ¿Por qué? Por padre de Faraón. ¿Sabe que Faraón, la voz que escuchaba, era la voz de José? ¿Sabes qué dijo Faraón? En Egipto no se mueve nada si José no lo autoriza. Ahora, hasta Faraón, lo único que lo separaba era la casa y era el trono. Pero incluso José era quien aconsejaba a Faraón. Mire lo que dice, no sé si en palabras, pero colócamelo en Reina Valera, por favor. Mire lo que dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a muchos pueblos. Esa es la primera parte. Pero hay otra parte donde dice, para ponerme por padre de Faraón. Ahora,
Faraón escuchaba ¿a quién? Al que un día fue esclavo, al que un día fue menospreciado, al que un día fue vendido, al que un día fue acusado, el que un día fue injuriado. Ahora Faraón lo escuchaba. Y no solo eso, sino que todo el pueblo obedecía lo que José decía. No creas que porque hay cosas que están pasando en tu vida va de mal en peor. No creas que porque tu vida de pronto no se han dado algunas cosas, algunos planes que tú estabas pensando, tu vida va en retroceso. Quiero decirte que tú estás en las manos de Dios. Estás en el arquitecto que conoce toda la creación. Y lo que Dios ha preparado, lo que Dios ha dicho de ti, Dios lo está haciendo. Y Dios te está llevando por el camino que Él ya ha escogido. El camino que Dios ha escogido. Y su propósito es fiel. Entonces mira, José, aquí está. Así pues, no me enviaste acá vosotros. Escúcheme. ¿Quién pensaron que uno piensa que los mandó? Uno se ensaña de pronto con la vida de los hermanos de José. Ahora mira, dice, así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Dice, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Por padre. La paternidad desde el Antiguo Testamento. Porque la paternidad era espiritual. Ahora Faraón escuchaba a la voz de José, pero la voz de José era la voz de Dios. Faraón, el que era Dios en la tierra, ahora estaba escuchando al Dios que creó los cielos y la tierra. Pero uno parece. Ahora, hay gente que se fue de ti. Hay gente que te traicionó. Perdona eso hoy. Perdona eso hoy. Porque no fueron ellos. Fue Dios quien los tenía que quitar. Te repito, por favor, todos acá, por favor, aquí esto es importante. Hay gente que te traicionó. Hay gente que te vendió. Hay gente que habló mal de ti. Hay gente que te hirió. Hoy Dios te dice, perdónalo, no fueron ellos. Fui yo, porque tenía que quitarlos de ti para cumplir mi propósito. Porque hay gente que Dios tiene que quitar. Porque hay gente que Dios tiene que quitar. Pregúnteme, pastor, ¿por qué hay gente que Dios tiene que quitar? Te voy a dar unas razones rapidito. Número 1, porque cumplieron su ciclo en tu vida. Todos los que empezaron contigo no van a terminar contigo. Hay personas que fueron enviadas por Dios por una temporada. Dígame. Yo sé que a ti te ha dolido una amistad. Te ha dolido de pronto a alguien que de pronto tú querías, amabas, te habías ayudado. Pero Dios lo trajo por una temporada. Diga conmigo, una temporada. Dios lo trajo por una temporada a tu vida para determinado propósito. Hasta ahí se cumplió el propósito y Dios tenía que quitarlo. Porque, segunda razón, porque son un estorbo en la visión y en el diseño que Dios ha preparado para tu vida. Te lo repito. Porque son ¿qué? Un estorbo en la visión y en el diseño que Dios ha preparado en tu vida. Por eso hay personas que Dios va a quitar de tu vida. Ahora, pastor, duele, sí, va a doler, pero tienes que entender que Dios los tiene que quitar. Porque con ellos al lado no vas a avanzar. Porque con ellos al lado no vas a crecer. Porque con ellos al lado no vas a fructificar. Y Dios los debe cortar de tu vida para que tú puedas ¿qué? Avanzar. Número 3, tercera razón, porque pueden sabotear tu bendición. Y la iglesia se me quedó callada, pastora. Porque pueden sabotear tu ¿qué? Tu bendición. Hay personas que son expertas en sabotear las bendiciones de Dios. Y Dios dice, yo te he dado algo tan precioso, algo tan maravilloso que tienes que cuidar. Pero estas personas lo que están haciendo es saboteando la visión. Y estas personas no te van a permitir ver lo que yo tengo preparado para ti. A ese nombre. 4, porque hay gente que no suma, sino que resta. Porque hay gente que ¿qué? Que no suma, sino que ¿qué? Y Dios necesita removerlos de tu vida. Porque te estás desgastando tanto en ellos
estás sacando tanta cosa en ellos que hay cosas que ya debieras tener y no las has tenido. Y Dios dice, si siguen ahí, no van a avanzar. Y por eso los tengo que quitar. 5, porque Dios te quiere desacomodar. Porque estás muy cómodo. Tú dices, tengo fulano, ¿cierto? Y te has sentido cómodo. Pero resulta y acontece que lo que Dios tiene para ti es más grande que lo que ahora tienes. Y como estás tan cómodo, no estás mirando lo que Dios tiene para ti. Dios debía quitar a Potifar en ese momento de la vida de José. Porque Potifar le estaba dando todo, pastora. Comodidad, le dio un gran cargo, lo puso como jefe. Pero Dios debía quitarlo porque Dios no lo trajo a Egipto para gobernar a la casa de Potifar. Por una temporada, sí. Pero Dios dijo, ya se acabó la temporada. Vamos a llevarte. Quiero que sigas avanzando. Quiero que asciendas. Y usted dice, tremendo ascenso. De ser el mayordomo, ahora ser un preso. Mario, tú y yo no lo vemos como ascenso, pero Dios sí. Porque ahora José estaba más cerquita de ser gobernador. Pastor, en la cárcel. Sí. Porque Dios no ve como tú y yo vemos. Dios ve de una manera diferente. Ahí va a llegar el panadero y el copero. Hombres que eran de entera confianza de Faraón. Y José era necesario que interpretara los sueños para que en un momento dado Faraón o trajeran a Faraón la vida de José. Hay gente que Dios te tiene que quitar de la vida. Y no te estoy diciendo que te los va a matar. No me refiero a eso. No sea tan trágico. Hay personas que se van a apartar de ti sin ni siquiera tú saber por qué. Hay gente que de pronto para que pueda haber la ruptura tiene que haber una pelea y te va a doler. Pero tú tienes que entender hoy de que mire lo que dice la Biblia. No me enviaste vosotros acá. O sea, no fue la traición, fue una liberación. Nosotros lo vemos como la traición de los hermanos de José. Pero José pudo entender el diseño de Dios. Y ahora lo que está diciendo, Dios necesitaba liberarme de ustedes para traerme hasta acá. Porque yo así no iba a poder. Yo no me iba a desprender de mi papá. Yo no me iba a desprender de mis hermanos. Yo no me iba a desprender de mi casa. No lo iba a hacer. Y Dios tenía que usar un plan. ¿Te gusta? No es probable que no te guste. Pero es el plan que Dios necesita hacer. Porque a veces nosotros no lo vamos a hacer. Y Dios lo tiene que hacer. Dios te va a quitar gente de tu alrededor. También sabes por qué. Porque no van a soportar tu crecimiento. Te lo dije. Porque no van a soportar ¿qué? Tu crecimiento. Y cuando hablo crecimiento me refiero a espiritual. Me refiero a económico. Me refiero a posicional, social, de estrato también. No lo van a soportar. Se van a llenar de envidia. Y Dios necesita quitarte a esas personas. Porque no pueden manejar la visión que Dios te ha dado a ti. Hay gente que se va a separar de ti porque no soportan, no entienden la visión que Dios te ha dado. Ellos no la entienden. Y como no la entienden, no pueden abrazarla. Y como no pueden abrazarla, te van a soltar. Porque ellos no han visto lo que Dios ha diseñado y lo que Dios ha preparado para ti. ¿Por qué más Dios los va a quitar? Porque algunos se sentirán amenazados con tu llamado. Hay personas que se sienten amenazadas con tu llamado. Y te van a abandonar. Porque ellos creen que son ellos los que te están impulsando y los que te están dando la fuerza. Y no, fíjate que no, es Dios el que está haciendo algo contigo. ¿Por qué otra razón se van a quitar o te van a ir de ti? Porque el celo no los va a dejar tranquilos por el favor que Dios tiene contigo. Y lo último es que algunos no entenderán el propósito que Dios ha preparado en tu vida. Por esa razón se van a ir. El Evangelio, hoy si Jesús miráramos esta parte e hiciera una parábola, yo creo que nuestro Señor Jesucristo dijera, el reino de los cielos es como un bus de servicio público. Que algunos se subirán contigo, pero en ciertas estaciones se bajarán.
algunos se bajarán, otros subirán, y en ciertas estaciones que paren, muchos se bajarán, otros subirán. Pero que no todos los que empezaron contigo terminarán contigo. Y algunos que no empezaron contigo terminarán contigo. Porque están alineados al propósito. Te digo algo, te dije, vas a perder personas. Y de pronto te sientes triste porque te estoy diciendo que hay personas que te van a abandonar, te van a traicionar, personas que se van a separar, te van a abandonar sin ninguna razón. De pronto te sientes triste por eso. Pero te voy a decir que así como Dios te quita, Dios también te va a dar gente. Te va a poner gente. Y los que Dios te va a poner son mucho mejor que los que te quitó. Porque Dios nunca entrega algo inferior a lo que Él te quita. Te repito, lo que parecía una traición era una ¿qué? Liberación. Lo que parecía un rechazo era la estrategia de Dios para posicionar a José. Entonces, mire, algunos te van a rechazar, pero no los mires a ellos. Míralo como el propósito de Dios para posicionarte en el lugar donde Dios te quiere posicionar. Por eso tienes que mirar no siempre a la persona, sino el diseño y el propósito que Dios ha preparado. Si tú estás viviendo alguno de estos momentos, tienes que entender lo siguiente: Dios está haciendo algo maravilloso en tu vida. El mover que estás viviendo, lo que está pasando en tu vida, la crisis, la incomodación, ¿cierto? La traición, el abandono, la soledad que estás viviendo, créeme, porque es que Dios algo maravilloso está haciendo. Y el enemigo también se va a levantar en tu contra. Pero te tengo buena noticia: tú no serás atacado si no eres una amenaza para Satanás. Satanás no ataca al que no es una amenaza. Satanás ataca al que es una amenaza. En la guerra es así. Tú no atacas al que no es una amenaza para ti. Tú atacas al que es una amenaza para ti. Por eso nosotros aquí reprendemos al brujo, al hechicero, al agorero, porque ellos se convierten en una amenaza para la iglesia. Pero atacamos diciendo que se arrepientan y que todo el trabajo que ellos hagan sea inoperante, no tenga poder, no tenga autoridad sobre la iglesia ni sobre ninguno de los hermanos. Pero así también ellos atacan en contra de nosotros, no pidiendo el bien, sino pidiendo el mal. La pastora tiene una prédica por ahí. Voy a adelantarle, pastora, hacerle spoiler. La pastora tiene una prédica que es la hechicería cristiana. ¿Usted sabe que la hechicería cristiana existe? Pregúnteme, pastor, ¿cuál es? Las iglesias que oran para que otras iglesias se cierren. Eso es brujería cristiana. Hay iglesias que oran para que otras iglesias se cierren. Hay hombres que oran para que los ministros no avancen. Y digo, ¿por qué lo digo de cristiana? Porque supuestamente es de la iglesia. Pero es increíble que la misma iglesia ataque a la iglesia. Es increíble que los mismos cristianos estén orando para que otros no avancen en el reino de los cielos. Cuando aquí hay espacio para que todos trabajemos. Y si Dios me permite, el próximo domingo, que es de resurrección, les voy a hablar de lo que es un obrero y de lo que Dios anda buscando, de lo que Dios está necesitando. El Señor dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Dios no necesita seguidores. Dios no necesita like. Dios no necesita seguidores. Dios no necesita simpatizantes. Dios necesita obreros. Porque Él dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Ahora, hay unos obreros que están trabajando en cierta misión y es orar para que Dios envíe obreros a la mies. Pero el reino de los cielos no se llena con simpatizantes. Mire, la iglesia de Dios tiene que estar llena de Cristo. Y en eso tenemos que trabajar. En eso tenemos que trabajar. Que la iglesia sea llena de Jesucristo. Te estoy diciendo que tú en Cristo hoy eres más que victorioso. Estás en victoria. Vas a ir en victoria. Estás en triunfo. Pero lo que estás viendo tal vez es contrario a lo que te estoy diciendo. Pero hoy te estoy diciendo, vas bien.
Si estás en medio del problema, en medio de la crisis, en medio del desierto, vas bien, porque Dios algo maravilloso está haciendo y pronto lo vas a ver. ¿O acaso la Escritura no dice los que sembraron con lágrimas? ¿Cómo se siembra? ¿Cómo se siembra? Después que dice, recogerán ¿qué? Con regocijo y traerán en su mano ¿qué? La vida. Con gozo. Tal vez te has tocado sembrar con lágrimas, pero creo que vas a recoger con gozo. Viene tu tiempo para ver la gloria de Dios sobre tu vida. Mis amados, usted dirá, pastor, me has dicho mucho, pero bíblicamente, ¿dónde está? Yo te voy a hablar de los personajes, tú los puedes buscar. Y para no cansarte de pronto leyendo el día de hoy, quiero contarte algo. Dios separó a Abraham de Lot. Te lo repito. Dios separó a Abraham de Lot. ¿Y sabes qué sucedió, pastora? Después de esa separación, Abraham fue mucho mayor bendecido. O sea que cuando Dios te separa de alguien o te quita algo, es porque Dios quiere darte una mayor bendición. 4 lo creyeron. Dios te quiere dar una ¿qué? ¿Mayor qué? Bendición. Si nosotros miramos, Dios separó a José de los hermanos, pero para llevarlo a ser gobernador de Egipto. O sea que para posicionarte, muchas veces Dios también va a tener que quitarte cosas de tu vida. Dios sacó a José de la comodidad porque Dios no trabaja en la comodidad de nadie. Lea la Escritura y se va a dar cuenta de que cada vez que los hombres de Dios estaban cómodos, Dios los desacomodaba. Y cuando Dios los desacomodaba, era para llevarlos a un nuevo nivel. Así que cuando te sientas desacomodado, no te sientas cómodo, da gloria al Señor, porque un nuevo nivel de gloria viene. El confort tiene algo, y es que produce tranquilidad, es que produce pasividad, pero la incomodidad te lleva a buscar más, te lleva a meterte más, y como buscas más, te metes más, el nivel de gloria es superior y es mayor. Cuando uno mira la vida de Gedeón, uno mira lo siguiente. El pueblo que había, o el ejército de guerreros, dice la Escritura que eran 32,000. Cuando uno lee eso, uno dice, oye, el pueblo era grande. 32,000. Y con 32,000 te puedes sentir confiado. Hace un hambre. Pero Gedeón podía ver, está viendo el número. Pero Dios no solo veía el número, Dios estaba viendo también los miedos. Y la gente miedosa, escuche bien, la gente miedosa muchas veces se convierte en un atraso. Ahora, Dios le dice, dile que los que tengan miedo se devuelvan. Y se fueron 22,000. ¿Cuántos se fueron? Oye, tienes un pueblo de 32,000, Kelvin. Tú te sientes así. Tremendo equipo tengo. Los que tengan miedo que se vayan. Creo que Gedeón no había terminado de decir cuando ya la gente estaba corriendo. Quedaron 10,000. Hay gente que Dios te va a comenzar a quitar porque ellos cargan un miedo. Y el miedo que cargan ellos te atrasa a ti. O el miedo que cargan ellos se va a convertir en un impedimento para que tú puedas tener la victoria. Pero después de eso Dios dice, todavía es mucho. Hay gente que no está preparada. Vamos, llévalos allá. Ponlos a tomar agua. Los que tomen así se quedarán, los que tomen así se irán. Para no cansarte la historia. Solo quedaron 300. Usted conoce la historia.
Hay gente que Dios te va a quitar poco a poco. Primero le quitó 22,000. Y luego de los 22,000 le quitó ¿cuánto? 9,700. Pero los que quedaron eran los que Dios necesitaba para Dios glorificarte. Tal vez el grupo que te quede a tu alrededor es el grupo que Dios ha puesto para rodearte, para llevarte a donde Él ha preparado. No te preocupes si te estás quedando solo, si te estás quedando sola. Hey, quiero hacer una claridad aquí. Una cosa es tu antipatía y tu arrogancia, y que la gente te abandone por eso. No, pero otra cosa es que la gente te esté abandonando por el propósito de Dios, y que la gente se esté alejando por el propósito de Dios. Alguien me dijo, ¿por qué cuando la gente comienza a alejarse de ti algo malo está pasando? No necesariamente. Hay gente que Dios te tiene que quitar de tu vida porque tiene que limpiar tu círculo, tu entorno, porque están dañando la atmósfera de gloria de tu vida. Hay gente que contamina el ambiente con su negatividad, con su quejadera, con sus malas palabras, maldiciendo en todo el tiempo. Te dañan a ti también el entorno. Recuerda que la Escritura dice que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Y Dios tiene que comenzar a limpiarte el círculo. No te desesperes, no te aflijas, no llores, porque algo maravilloso está haciendo Dios. Ahora, si eso empieza a suceder, entonces comienza a decirle, Señor, envía a las personas que tienes que enviar. Pablo sufrió abandono. Jesús sufrió abandono. Y si usted mira la Biblia, muchos de los hombres de Dios sufrieron abandono, pero ninguno de ellos fueron derrotados. Aun cuando Juan estuvo solo en la isla de Patmos, vio lo más glorioso del Señor. Sabes que Dios a veces te va a dejar solo porque quiere mostrarte algo glorioso de Él. Así que no te enfoques en lo que está sucediendo malo según tú en tu vida. Enfócate que en el propósito de Dios es fiel y que lo que Dios está haciendo va a ser extraordinario en ti y para ti. Y va a ser glorioso, va a ser maravilloso. Y que algunas personas que se fueron, era necesaria que se fueran. Algunas personas que te abandonaron, era necesario que te abandonaran. Algunas personas que te desecharon, era necesario que te desecharan. Para Dios poder obrar en tu vida. Los que Dios quitó, ahora Dios va a enviar un nuevo ejército de ángeles a tu favor para bendecirte, para ayudarte y para colocarte en el lugar que Él ha preparado. Cuando uno lee Isaías 5, la parábola de la viña, a mí me llama la atención que él dice que él tenía una viña en una ladera fértil y dice que él la había cercado, pero me llama la atención que dice que la había despedregado. ¿Qué es despedregar? Por favor, ayúdenme. ¿Qué es despedregar? ¿Quitar qué? Piedra. Déjame decirte que hay personas que son piedras en tu vida y que Dios tiene que quitarlas. Y el terreno pedregoso tiene algo, es muy poco fructífero. ¿Es muy poco qué? Fructífero. Y Dios necesita despedregar tu corazón, necesita despedregar tu entorno para que tú puedas dar el fruto que Dios ha pedido de ti. Ahora Dios va a hacer todo el trabajo y espera que tú deje el fruto que Él está esperando. Entonces te dije que Dios va a quitar de tu vida a muchas personas por alguna razón, pero Él está pensando en algo mejor para ti. Ahora, que esto suceda no es porque Dios sea malo, que esto suceda no es porque Dios te está castigando. Si esto está sucediendo es porque Dios está pensando en algo que tiene mejor para ti. Te lo repito, Dios tiene algo mejor. ¿Para qué? Para ti. Dios es probable que esté cerrando puertas en tu vida. Es muy probable. Pero las puertas que está cerrando es porque son necesarias que se cierren. Porque de pronto te están trayendo distracción.
te está trayendo un entretenimiento, te está desenfocando del propósito y Dios las tiene que cerrar. Pero como Dios es bueno, como Dios es justo, Dios va a abrir unas puertas más grandes de bendición. Te lo repito, Dios va a abrir unas puertas más grandes de bendición. Porque Dios siempre da más de lo que quita. Ahora, ¿has sufrido pérdida en tu vida? ¿Has sufrido de pronto algunas cosas que de pronto has mirado que eran valiosas en tu vida? Se han perdido, se han ido. Tu economía de pronto fue atacada. La crisis llegó y Dios lo permitió. Y fue Dios quien lo hizo porque necesitaba hacer algo contigo. Te tengo una excelente noticia en esta mañana. Dios es justo y Él dice, yo te restituiré lo que un día el saltón, la oruga y el revoltón se comió. Si quieres mirarlo mucho mayor, si lo quieres mirar mucho mayor, mira la vida de Job. Mira la vida de Job. Kelvin, por favor, colócame lo que Job tenía, lo que Job perdió. Y con esto ya estoy finalizando. Pero después quiero que me coloques el último capítulo y me muestres lo que Dios le dio. Ahora, Dios no es injusto. Dios no es malo. Dios es bueno. Te lo repito, Dios es ¿qué? Bueno. Que tú no entiendas lo que está pasando no te da el derecho de decir de que Dios es malo. Que tú no entiendas lo que esté sucediendo, eso no te da pie para tú calificar a Dios. Dios es bueno. Lo dijo Jesús, yo lo creo. Y punto. Pero hay estrategias que él usa que yo no voy a entender. Planes que yo no voy a comprender. Pero que él sí sabe lo que está haciendo. A Dios nada se le sale de control. Cuando nosotros miramos la vida de Job y miramos lo que tenía, colócame el verso siguiente. Miramos lo siguiente. Su hacienda, ayúdeme a leer. Su hacienda era de ¿qué? De 7,000 ovejas. Yo no sé cuánto cuesta una oveja en esta actualidad, pero 7,000 multiplicado por lo que vale es un poco. Ahora, si producían leche, es un poco. Y si sacaba queso, era un poco. ¿Tenía cuántas ovejas? 7,000 ovejas. Tenía 3,000 camellos, 500 yuntas de buey, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos ¿qué? Los orientales. Este hombre, diga conmigo, no era rico. Este hombre era riquísimo. Un magnate. Dice que era una hacienda. Usted sabe que es una hacienda, ¿cierto? No es una finca. No es una parcela. Ahora, para tener toda esta cantidad de animales, saquemos cuenta, hermano Marco, rapidito ayúdeme a sumar. 7,000 ovejas. 3,000 camellos son 10,000. 500 yuntas. Las yuntas eran de 2. O sea que eran 1,000 bueyes. ¿Vamos cuánto? 10,000. Y 1,000 serían 11. 500 asnas. ¿Serían cuánto? 11,000 ¿qué? 500. Y dice que tenía muchísimos criados. 11,500 animales. Usted sabe la tierra que debe tener usted para meter 11,500 animales. Si para meter 100 vacas se necesita un espacio bueno. Imagínense para meter 11,000 hasta ahí. Ahora, no sabemos cuántas estaban embarazadas y cuántas el otro mes, o entre 5 días, o entre un mes, o entre 2 meses, iban a dar a luz. Y esto se iba ¿qué? A multiplicar. Pero el hombre dice que tenía una hacienda. Pero este hombre un día perdió todo. Perdió todo porque Dios le quería mostrar a Satanás que en la tierra sí hay hombres fieles a Dios. Y no por lo que le da, sino porque son fieles al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como aquí en Ciudad de Sión, que hay hombres y mujeres fieles, no por lo que Dios le da, sino porque lo aman. Todo lo perdió. Satanás le dijo, claro,
Colócame el versículo que dice, ¿acaso te me dio Job a Dios de balde? Quítale lo que tienes a ver si no lo maldice, a ver si no te maldice en tu cara. Hay gente que cuando comienza a perder lo que tiene, comienza a hablar mal de Dios. Pero mira, dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Dice, no le ha acercado alrededor de él, a su casa y a todo lo que él tiene. Satanás sabe lo que Dios hace, ¿oyeron? Dice, al trabajo de su mano has bendecido, le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Sabes qué? Satanás le estaba diciendo a Dios, hey, Job te adora a ti por beneficios, porque lo has bendecido. Pero si tú le quitas lo que tienes, lo más seguro es que te maldiga, reniegue de ti en tu misma cara. Pero como Dios conoce a los suyos, Dios le dijo, no es así. Si usted sigue leyendo ese capítulo, Job pierde absolutamente todo, hasta la salud. Job queda sin nada. Pero Job dice algo, una hermosa frase que dice, Dios dio, Dios quitó, alabado sea Dios. O sea que Dios le demostró a Satanás que Job no adoraba a Dios por los beneficios que puede recibir de él. Y si ese es tu caso, que lo adoras por el beneficio, estás haciendo una adoración equivocada. Tu adoración debe ser por amor. Pablo dijo, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. El gesto más grande sucedió en la cruz del Calvario. No son los millones que tienes en la cuenta bancaria. No es en la tierra, no son las casas, no son los carros, no son las becas, no es ninguna de esas cosas, las comodidades que tiene. Ahora, Dios lo da. Amén, que sí. Pero ninguna de esas debe ser el objeto de tu adoración. Tu adoración debe ser por amor. Ahora, a Job se le quitó todo. Todo. Pero como Dios es justo, Dios le restituyó. Por eso te dije que lo que Dios un día te quitó para llevarte al lugar donde Él te quiere llevar, Dios te lo va a restituir. Y lo bueno de Dios, que cuando habla de restitución, es que da más de lo que quitó. Te dije, Dios te va a dar más de lo que te quitó. Te lo voy a repetir, Dios te va a dar más de lo que te quitó. Ahora miremos qué sucedió. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. ¿Cuánto tenía primero? ¿Ahora tenía cuántas? 14,000. ¿Qué más tenía? ¿Tenía qué? ¿Tuvo qué? 6,000 qué? Camellos. ¿Cuánto tenía antes? 3,000. ¿Ahora tenía cuántas yuntas de güey? 1,000. ¿Cuánto tenía antes? 500. ¿Y ahora tenía cuántas asnas? 1,000 asnas. Ahora, la tierra se la amplió también, pastora. Los criados que debía tener. Ahora, pero mira, Dios le dio el doble a Job, pero a ti te puede dar más del doble. Te dije que a ti te puede dar más del doble. Yo soy un confiado que lo que un día perdiste, que un día Dios te quitó, porque te quería traer a su presencia, porque te quería traer a un estado mayor, Dios te lo devolverá conforme a sus riquezas en gloria y te lo multiplicará, porque el Dios al que nosotros alabamos, al Dios que nosotros glorificamos, no es un Dios injusto, es un Dios justo y que es un Dios bueno y no se queda con nada. Finalizo con esto. Finalizo diciéndote esto. No te preocupes por lo que hoy has perdido. No te preocupes por lo que hoy se ha ido. Lo más seguro es que era un plan de Dios para tenerte en la casa hoy. Es probable que si Dios no hubiese hecho eso, hoy no estuvieras aquí. Es probable, no estoy diciendo. Todos no tenemos la misma condición. Todos no tenemos la misma condición. Todos no lo tenemos. Pero es probable, muchos de nosotros hoy estamos adorando y glorificando al Señor porque Dios un día tuvo que quitar cosas de nosotros. Dios lo tuvo que hacer en mí. Dios tuvo que quitar cosas en mi vida para que yo lo mirara. Dios tuvo que quitarme cosas para que yo hoy estuviera aquí trayendo una palabra. Y lo que yo te estoy predicando no es una simple teoría. Te estoy predicando algo que yo un día viví.
algo que yo estoy viviendo y estoy diciendo de que Dios te tomará y te restituirá todo aquello que un día perdiste, todo aquello que un día te fue quitado, Dios te lo va a dar multiplicado. Todas aquellas personas que un día se fueron, Dios va a colocar a tu lado personas más fieles que te van a ayudar a impulsar, a lograr cosas que los otros nunca hicieron. Cree en el propósito de Dios, cree en su propósito, cree en su plan, porque su propósito es fiel y Él lo va a cumplir a su cabalidad. Aunque tú no entiendas lo que estás pasando, aunque tú no entiendas lo que estás viviendo, Dios sí sabe lo que está haciendo. Él no tiene que darte explicaciones, pero lo está haciendo. Ahora confía en su propósito y dale la gloria al Señor.